Hola, hola, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo le va con el calor? ¿Cómo le va con los apagones? ¿Se va mucho la luz en su casa? ¿Qué está haciendo para soportarlo? Eh, pues yo creo que no hay como meterte a bañar y si tienes mucho calor, pues volverte a meter a bañar. Pero lo malo es cuando todo se pone en contra y se va la luz y no tenemos agua y tenemos mucho calor. Entonces así, ahí pues echarnos aire con algo. Siempre podemos subsistir y sobrevivir. Soy Yolanda de Belderrain, le doy la bienvenida a Consultorio en Directo, su programa médico de Radio Sonora. Le doy los números en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Hoy nuestro invitado es el doctor Roberto Almada Vega, cirujano general, y vamos a hablar de hernias. ¿Saben por qué? Porque hoy es jueves de clínica de especialidades de la Cruz Roja Delegación Hermosillo y tienen unas fabulosas promociones de cirugías que se pueden hacer en la clínica Beintec, en el quirófano Beintec, a precios muy accesibles, que ahora que estamos de vacaciones, pues llegó el momento de quitarnos esa molestia, esa hernia. Este mes, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Doctor, este mes estamos trabajando con hernias. La promoción son hernias. Sí, de hecho, bueno, en Clínica de Especialidades de Cruz Roja, pues estamos ofreciendo la atención de pacientes que requieran algún tipo de cirugía. Ok. Ok. Primero, ¿qué tipo? Bueno, no me puedo pasar todas las preguntas, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de hernias son las que entran en esta promoción? En esta ocasión vengo a hablar sobre hernias umbilicales y hernias inguinales. Son los dos tipos de hernias más comunes que existen. Entonces, y son cirugías que bien seleccionadas pueden ser manejadas también hasta de forma ambulatoria. Así como ahí en Beintec, Sí. de quirófano Beintec, que es cirugía ambulatoria. Antes de empezar a hablar lo que son las hernias y todo, para que la gente esté más interesada aún en casita, ¿cómo es el procedimiento? Yo tengo una hernia, hago la cita a Cruz Roja. Cruz Roja se valora el tipo y las características de que tenga la hernia, se valora también el paciente, las características que tenga el paciente. Y si es candidato a cirugía ambulatoria, pues se programa y se le propone la cirugía. Si es necesario o hay duda diagnóstica, se le solicita un estudio de imagen para corroborar pues para corroborar el diagnóstico. Se le solicita laboratorios prequirúrgicos y si todo sale bien, pues se programa la cirugía. Ok. Doctor, por ejemplo, si tengo una hernia y digo, bueno, pues ya me quiero atender antes de volver a clases, Ajá. puede ser, hablo al 662-214-5535, digo, quiero una cita con el doctor Roberto Almada Vega y usted valora y ya de ahí parte todo. Sí, hay veces que el paciente dice está segurísimo que tiene tal o cual diagnóstico, pero pues hay que corroborarlo primero. Sí, tenemos que ir al doctor 214-5535. Y mucho repetimos la palabra hernia. Y tal vez usted en casa dice, ¿pero qué es una hernia? Yo no sé, yo no lo conozco. Doctor, ¿qué es una hernia y cuáles son las más comunes? Una hernia es un aumento de volumen en zonas que son anatómicamente más débiles y que tienden a poder romperse las capas de la pared abdominal, y eso al romperse o al debilitarse produce una salida de un bulto y eso es una hernia. Las dos zonas más comunes para que se presenten las hernias son la región umbilical y la región inguinal. Ok, es una bolita. Sí. Una bolita puede ser... Una característica de esta bolita es que se presenta
y desaparece. Cuando están acostados, Se esconde. se esconde esa bolita porque esa bolita está formada por órganos abdominales que durante estar parado o estar sentado protruyen y hacen ese aumento de volumen, esa bolita. Pero la noche cuando se levantan o cuando se levantan en la mañana después de haber estado dormidos o acostados, esa bolita pues desapareció porque se redujo, se metió adentro del abdomen. Eso es una Ok. característica muy importante de una hernia. Y, ok, no quiere decir que si ya no está, ya sanaste, desapareció por obra de magia. No, No, se siempre esconde. se esconde y después de transcurrir el día trabajando, caminando, lo que sea, vuelve a salir. Ok. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una hernia y cómo se diagnostica, por ejemplo? Cuando se inicia la sintomatología, cuando apenas empieza, pues estas hernias siempre empiezan de lo más pequeño a lo más grande, va creciendo con el tiempo. Al principio, cuando son pequeñas, puede presentar dolor, un dolor así, cuando está más hinchadita, por decirlo así. Después aumenta el volumen, puede llegar a crecer pues lo suficiente como para ser muy evidente a través de la ropa, pero cuando se hace más grande disminuye el dolor, disminuye las molestias. Y esto hace también que algunos pacientes, pues ya no siento nada, ya no me duele, sí tengo la bolita, pero pues no siento nada y no acudan a revisión y pues hasta pueden pasar años y tienen ahí su hernia, Ok, porque no les da molestias. porque puede ser que no les dé molestias. Ok. Pero, ¿qué pasa si no tratamos una hernia? ¿Cómo puede empeorar? La peor complicación de una hernia se llama estrangulamiento. O sea, que ese órgano que entra dentro de ese bultito de esa hernia sea un intestino y que quede atrapado ese intestino y no pueda regresar hacia adentro y empiece a sufrir y a morir ese intestino atrapado dentro de la hernia. En ese caso, pues ya la cirugía no es para reparar la hernia, es para reparar ese intestino que ya no sirve y quizás resecarlo. Ok, puede complicarse seriamente. Sí, seriamente. Puede llegar a algo que es una infección generalizada llamada sepsis. Es a causa de las bacterias que se murieron de esa tripita. Y pone en peligro la vida. Sí, esa es la razón por la que todas las hernias se operan, para evitar ese riesgo. Ay, pero si sabemos que tenemos como 5 o 10 años con una hernia y un día, a lo mejor jugando, usted hasta la desaparece con su mano, con su dedo, lo acomoda y un día esa hernia ya no se pudo desaparecer, ya no se quiere meter, ya no se pudo acomodar, Y duele. ahí empieza el problema. Ahí se empieza el problema y en ese momento duele muchísimo también. Cuando una hernia se atrapa, se estrangula, empieza un dolor intenso y ya una hinchazón en la zona de hernia muy grande. Doctor, lo que pasa es que normalizamos todos nuestros procedimientos, padecimientos, normalizamos tener esa bolita, si nadie la ve, pues ¿qué tiene? Sí. Aun cuando la vemos cuando estamos bañándonos, etcétera, pero no debe de estar ahí. No. No es normal. No. Y como te digo, muchos pacientes hasta aprenden a acomodársela, aprenden a medio sobrellevar un proceso así como de una hernia y pues no es algo que esté anatómicamente normal. Sí, y tarde o temprano recuerde que siempre el cuerpo nos pasa factura. Sí. ¿Verdad? Doctor, ¿y el tratamiento recomendado para una hernia inguinal, por ejemplo? ¿Siempre es la cirugía? Ajá, no hay medicación que haga que algo que se rompió, que falló, ninguna medicación cura una hernia. La única forma de curarla es mediante la cirugía. Hay varias formas de hacer el procedimiento y depende mucho del tipo de hernia y del tamaño de la hernia y de las características del paciente también. Por lo regular, la hernia inguinal, una parte muy importante para repararla es la colocación de una malla. Le llaman, es una malla, es un material protésico, es algo que
pues una prótesis que se pone en la región inguinal y eso evita o refuerza o hace que quede lo suficientemente fibroso como para que no vuelva a salir una hernia. Se protege, ¿no? Porque regularmente vuelven a tomar el mismo camino. Las hernias se pueden repetir. Sí. Si no le ponemos malla, vuelve a salir por donde mismo. De hecho, pueden recidivar, o sea, recidivar es que vuelva a salir la hernia aunque ya esté operada. Pero es menos del 2% en la técnica con malla. Y antes, cuando no había malla, cuando recién se empezaban a operar, se operaban sin malla, pero la recidiva o que volviera a salir era alrededor del 8%, era algo alta. Alta contra lo de la malla. Sí, ahora con malla es mucho más, es más difícil que vuelva a salir. Yo le pido en casita que no normalice, que no se acostumbre a tener esa bolita, algo que no está bien, que no lo tenía o que lo tiene de muchos años, pero que no nació así. Algo pasó. Que no normalice, haga su cita al 214-5535, doctor Roberto Almada. Diga que lo escuchó en Radio Sonora, que tiene una hernia, que quiere una cita y ya tome cartas en el asunto. De verdad que sí es preocupante lo fácil que ignoramos las cosas. O sea, decimos no pasa nada, es una bolita, no me duele, lo tengo desde que mi hija estaba chiquita, ella tiene 20 años, o sea, así somos. Sí. ¿Verdad? De hecho, hay veces que hasta varios de la familia tienen y, sí, ¿cómo estás? Pues, es de familia, mi mamá lo tenía y mi papá y todo, y pensamos que es genético. Doctor, vamos a ir a un corte rapidito y regresamos. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, infinitas gracias por estar con nosotros en Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain. Estamos hablando sobre las hernias con el doctor Roberto Almada Vega. Él es cirujano general de Clínica de Especialidades de Cruz Roja, Delegación Hermosillo. En estos momentos tienen una gran promoción entre Clínica Veintec y su quirófano Veintec, quirófano de cirugía ambulatoria, y Cruz Roja. Si usted tiene una hernia programada en mucho tiempo más adelante en alguna institución y usted se siente mal y siente que ya necesita hacer algo, es el momento de que haga su cita con el doctor Roberto Almada al 662-214-5535. Saludos al señor Carlos López, ya lo extrañaba, señor Carlos López, que esté muy bien, doctor, saluda al señor Carlos López. Saludos, Carlos. Siempre nos escucha, cuando no se reporta pienso que está enfermo, que algo le pasó y me preocupa de verdad. Yo creo que es nuestro más fiel radioescucha. Saludos, Carlos. Ya se sabe todo, doctor. Si le hacemos al señor Carlos López un examen de anatomía, de medicina, yo creo que saca 10. Doctor, vamos a seguir hablando de las hernias. Ok, ya fuimos, nos operamos, todo salió fabuloso. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse para volver a trabajar y todo después de una cirugía de hernia? Se requiere un mes, 30 días. Bueno, de hecho, la cicatrización empieza inmediatamente después del procedimiento quirúrgico, pero esos 30 días, digamos, la herida, la reparación de esa hernia está muy tierna. Voy a decir alguna palabra que no es médico, pero para algo más coloquial, como muy tierna, muy inmadura. Entonces se necesita tiempo para generar fibrosis y para generar que ya haya quedado bien esa cirugía. Y en los 30 días, a pesar de que no es el tiempo total de cicatrización, ya es una garantía de que mediante un esfuerzo algo no rompa o no rompa un hilo, no rompa un tejido, no pase algo que pueda volver a generar una hernia. Entonces el tiempo requerido de recuperación son 30 días.
Doctor, es muy importante que hagamos caso al tiempo que el médico sugiere que descansemos, que reposemos una cirugía, ¿verdad? De hecho, es tan importante que de ahí depende mucho el resultado final. Sí, porque el hacer esfuerzo antes de ese tiempo, pues puede provocar, como les dije, que vuelva a salir una hernia. Que vuelva a salir una hernia. Sí, y esto aplica para todo tipo de cirugías, ¿no? Tienes que tomarte el tiempo que te dice el médico. Sí, de hecho se recomienda para todo tipo de cirugías también porque pues en todas cirugías se abre y se cierra y un esfuerzo en un punto de sutura puede hacer que rompa el tejido. Sí, muchas veces por fuera nos vemos bien, ya sano, pero por dentro apenas está el proceso de soldar, de cicatrizar y todo, Cicatrizar. ¿verdad? Doctor, ¿qué tipo de anestesia se utiliza comúnmente para este tipo de cirugías de hernia? El que más recomiendan, yo no soy anestesiólogo, Sí, sí. voy a hablar lo que he visto. Es un bloqueo peridural, o sea, una raquia como lo llaman comúnmente, Una inyección en la en la columna, espalda. en la Ajá. espalda. Ujú. Sí, y eso hace que les duerma el área donde se va a operar. Pero bueno, también hay pacientes que no es conveniente, que tienen cirugías en la columna, que no se les puede poner ese tipo de anestesia. Que bueno, para mí es una anestesia muy benigna, no ponen sustancias tóxicas, es una sola dosis y con eso se recuperan a las 2 horas más o menos y ya se quedan, pueden caminar, pueden todo normal. Ujú. Y si en dado caso no es candidato a una anestesia regional, esa sería una anestesia regional, pues puede ser anestesia general. Ok. O por ejemplo también, doctor, si eres muy nervioso, si dices, yo quiero que me duerman desde que voy a entrar porque no me gusta escuchar, ver nada, no sentir. Entonces, en esos casos también aplica la otra anestesia, yo creo. Sí, puede ser algo mixto. Por ejemplo, pueden poner una anestesia regional, o sea, poner el piquetito en la espalda y de todos modos sedarlo y el paciente va a quedar dormido. No es necesario una anestesia general. Una anestesia general es que completamente, o sea, es tan fuerte el estar dormido que no sienten dolor en una anestesia general. Ok. Pero si se pone el bloqueo y lo seda nada más, no es necesario, o sea, intubarlo ni nada de eso. Ok, Pero ok. el paciente sedado no se va a acordar No de se nada. acuerda de nada. Ajá. Perfecto, eso me gusta. Esa combinación me gustó, doctor. ¿Cómo se puede prevenir la recurrencia de una hernia después de la cirugía? ¿Con el cuidado? Es una y una es el cuidado de los primeros 30 días posquirúrgicos y la otra, que siempre se las recomiendo a mis pacientes, pero que es más a futuro, es que no suban de peso. El aumento de la presión intraabdominal al subir de peso puede hacer que también genere una recidiva, o sea, que vuelva a salir porque aumentó de peso y aumentó tanto la presión que puede volver a formar una hernia. Doctor, cuando nos dicen no levantes pesado o no lo levantes así porque se te va a hacer una hernia, ¿es real? Es un tabú, ¿Es un tabú? sí, o sea, tiene que haber otros factores, pero sí es un desencadenante. Te voy a decir cómo. A ver. Puede haber pacientes con factores genéticos, o sea, que ya tenga una debilidad en la área umbilical o en una área inguinal y en algún momento le va a salir la hernia y resultó que en el momento que levantó algo pesado sintió un dolorcito, sintió un jalón y a partir de ahí ya empezó a salir. Empezó. Ok. Pero si todos no, o sea, como digo, no todos los que hagan esfuerzo les va a salir una hernia, Sí. solamente quienes ya tengan una propensión. Ujú. Y la mayoría de las veces cuando hacen algo así, que levantan lo pesado, alguien que ya estaba propenso a que iba a formar una hernia en algún momento de su vida, eso lo detonó, con eso debutó, pues. ¿Quiénes estamos más expuestos? ¿Hombres, mujeres, por el tipo de trabajo, la edad? ¿Cómo es? Para la región inguinal es más común en hombres. Ujú. Esto es porque anatómicamente hay descenso testicular en el periodo embrionario, hay más estructuras que pasan por la región inguinal y hace que sea más propenso en hombre la hernia inguinal. La hernia umbilical, o sea, la hernia, la bolita en el ombligo, es igual hombres y mujeres,
pero a veces tienden un poquito de aumentar en mujeres porque tienen un evento que la mayoría lo tiene, que es el embarazo, y eso aumenta la presión intraabdominal y puede ser que genere o debute con una hernia umbilical. Ok. Doctor, hablábamos de la malla quirúrgica. Sí. Hace un momento. La malla quirúrgica en la reparación de hernias, yo me imagino como el cernidor, el colador, cuando lavas arroz, ese tipo de Ok. materiales, ¿ok? Pero ¿qué tipo de mallas están disponibles? ¿Qué diferencia? Como, por ejemplo, como médico, ¿cómo dice este es para este tipo de hernia, este para este tipo de hernia? No, hay muchas mallas de diferentes características, pero en realidad todas tienen una misma función, que es generar una respuesta inflamatoria controlada, por decirlo así. Esto hace que el tejido, al ver que esto no es de mi cuerpo, no lo ataque, sino que lo genere inflamación en esa región. Al generar inflamación aumenta el tejido fibroso y eso que deja algo como muy duro que evita que vuelva a salir una hernia ahí. A lo mejor lo dije muy rebuscado, pero No, es como una puerta, como que cerraste una puerta. como que puse un parche. A veces se los pongo, les doy una referencia como cuando vulcanizan una llanta. Ah, ok. Entonces Ajá. queda algo tan más fuerte, más grueso, que por ahí ya no puede salir Lo una hernia. reforzaste. Ajá. Ok. Doctor, también ya hablamos de la cirugía, quienes sí, quienes no y todo. Ok, ya nos operamos, estamos recién operados, ya nos vamos a casita. ¿Qué cuidados posoperatorios son importantes para asegurar una recuperación adecuada después de una cirugía de hernia? El primero es el no hacer esfuerzos, ya lo habíamos comentado. Sí. No hacer esfuerzos para evitar que esa cirugía se rompa o tenga, o como quedó la cirugía, que no se mueva, que no haya ninguna alteración. Ujú. Otra es los cuidados generales de la herida. Lavarse diariamente con agua y jabón y secarse con una toalla o con algo limpio. Eso es para intentar evitar la infección de la herida quirúrgica. Y por último, nada más es el retiro de puntos en caso de que sea necesario, y eso se quitan alrededor de los 7 días, a partir de los 7 días. Ujú. Oiga, doctor, algo que me parece muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de cirugía de corta estancia o de ambulatorio, una Ujú. cirugía ambulatoria, ¿estamos hablando siempre de laparoscopía? No. No siempre. No, de hecho, la cirugía abierta también fácilmente, Puede ser. de hecho, creo yo que es más conveniente la cirugía abierta en manejarse de forma ambulatoria que aún la cirugía laparoscópica, en caso de hernia nada más. Ujú, ok. Pero en realidad cualquier tipo de cirugía, mientras el paciente tolere el dolor posquirúrgico, se puede manejar de forma ambulatoria. Ok. Y que, por ejemplo, en casita van a decir que están hablando, que es una cirugía laparoscópica y cuál es la abierta. ¿Sí nos puedes decir así? Por ejemplo, en la cirugía de hernia umbilical no hay cirugía laparoscópica, todo el tiempo es Es abierta. abierta. En cirugía inguinal hay dos formas, es la laparoscópica y es la cirugía abierta. Las dos vías son viables. De hecho, la cirugía laparoscópica aún no es mejor que la cirugía abierta para este tipo de procedimiento, y tiene sus indicaciones. Pues, bilateralidad, recidiva, o sea que vuelva a salir, tiene ciertas características que sí le va mejor en la laparoscópica, pero en la clásica cirugía de hernia aún no es superior a la laparoscópica a la abierta. Entonces ese es como el punto de comparación Sí. entre las dos. Ajá. Las dos tienen sus indicaciones. Las dos se pueden realizar, pero bajo sus indicaciones. Ajá. Y siempre debemos de escuchar al médico cuando nos da las sugerencias. Por tu caso, esto es lo que te conviene, porque cada paciente es único, especial. Sí. Cada situación es muy personal.
no porque a tu comadre la operaron de tal forma, tú quieres lo mismo. Así es. Entonces siempre piensa que tú eres tú y tu caso es único, ¿verdad, doctor? Así es. Voy a repetir el número de la clínica de especialidades: 662-214-5535, doctor Roberto Almada Vega, para que vaya si tiene una hernia, si ya no quiere dejarse más, si llegó el momento de que se atienda, de verdad. 214-5535. Doctor, ¿cuánto va a durar estas promociones en hernias? ¿Todo agosto? En realidad, no es más bien una difusión de Sí. lo que Clínica de Especialidades de Cruz Roja está ofreciendo, ya que muchas veces el paciente a veces no sabe qué se puede existe. atender o qué no dentro de las instalaciones de Cruz Roja. Sí, lo recomendamos mucho, de verdad que excelente servicio. Doctor, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, No, de gracias verdad. a ti. Gracias a todo el equipo de Consultorio en Directo. Gracias a usted en casita. Hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora.